Laplace demuestra que si bien los valores de las mediciones no siguen la función simétrica que llamamos normal, sí lo hacen las medias de esas mediciones si se aumenta indefinidamente el número de observaciones. En 1802, y a instancias del gobierno de Napoleón Bonaparte, Laplace realiza una estimación de la población francesa partiendo de una pequeña muestra. A pesar de que la muestra elegida por Laplace es intencionada, varios departamentos que por sus características representan a toda Francia, la lógica que permite la aplicación del cálculo de probabilidades es la misma que en la extracción de bolas de una urna. Por primera vez, Laplace utiliza el cálculo de probabilidades para la estimación de una población. La población de Francia se eleva a 42.529.267 habitantes y puede apostarse 1.161 contra 1 a que el error de ese cálculo no excede el medio millón. La distribución de Laplace-Gauss comienza a utilizarse en astronomía, pero no se introducirá en las ciencias sociales hasta 1830, de la mano de otro astrónomo devenido sociólogo y estadístico, Adolphe Lambert Quetelet. Nacido en Gante en 1796 y de formación matemática y humanista, vive los acontecimientos de la Revolución que dan lugar al nacimiento del Estado y la nación belgas. Bajo su iniciativa se crea el Real Observatorio Astronómico de Bruselas, que dirige personalmente, y aunque su trabajo le obliga a conocer muy bien la ley de errores de Laplace-Gauss, sus inquietudes sociales le conducen a una interpretación sorprendente. Estudiando las medias antropométricas de los soldados que defienden el nuevo Estado Nacional, descubre que muchas de estas medidas tienen una distribución de frecuencias similar a las de la curva de errores utilizada en astronomía. La persistencia de esta distribución en otros fenómenos de la naturaleza lleva a Quetelet a considerar como punto central de la nueva ciencia a la media aritmética, que representa el tipo ideal en la naturaleza y la sociedad. A partir de aquí, el ciudadano se transforma en el hombre medio y la distribución de errores pasa a denominarse normal, para terminar convirtiéndose en uno de los principales instrumentos de la estadística inferencial. El hombre medio, en la visión de Quetelet, es una composición estadística de rasgos físicos, morales e intelectuales que representa las características de la nación. Pero su esfuerzo intelectual se dirige a mostrar cómo la ley de errores gobierna la variabilidad humana. Su personalidad trasciende el trabajo académico, pues termina por convertirse en el principal organizador, creador y animador de las nuevas instituciones estadísticas. En 1854 preside en Bruselas dos congresos internacionales, uno de meteorología y otro de estadística, que marcan el inicio de la moderna estadística administrativa. En España, Pascual Madoz envía un grupo de jóvenes geógrafos a estudiar junto a Quetelet con el propósito de organizar las estadísticas del reino. Unos años más tarde, en 1856, se crea la Comisión de Estadística General del Reino, que elabora el censo de 1857 con los criterios establecidos por el Congreso Internacional de Bruselas. En el censo de 1860, los criterios internacionales para la confección del censo se extienden a los territorios de ultramar y se establece un aparato administrativo permanente cuya misión será la elaboración de todos los datos estadísticos. En el lado anglosajón se producen aportaciones en el campo de la eugenesia y la biometría, pero también en el de las ciencias sociales.
La preocupación por la pobreza y sus causas presidirá el trabajo de autores como Francis Galton, Carl Pearson, Francis Isidro Edgeworth, George Udny Jull o Arthur L. Bowley. La mejora de la especie humana mediante la intervención en la herencia genética desplaza el interés estadístico de la media aritmética a la varianza, es decir, a las diferencias respecto de la media. La complejidad matemática del problema planteado por la eugenesia y la biometría hacen que Galton recurra a matemáticos como Carl Pearson e Isidro Edgeworth, quienes acaban formalizando el análisis de la varianza y el coeficiente de correlación. El primer tercio del siglo XX contempla el nacimiento de la sociedad de masas. La incorporación de la cadena de montaje a los procesos productivos realizada por Henry Ford permitirá inundar el mercado mundial de productos fabricados en serie. La producción de una cantidad ingente de nuevas mercancías da lugar al nacimiento de las agencias americanas de publicidad comercial y de los institutos de investigación de mercados, para los que la estadística, y en concreto la encuesta por muestreo con cuestionario precodificado, se convierte en un instrumento fundamental. En Europa, la cuestión social, exacerbada por el fantasma de la Revolución Rusa, favorece el interés de gobiernos e intelectuales por los estudios estadísticos. Los sistemas de muestreo y los intervalos de confianza comienzan a aplicarse en el primer tercio de siglo en estudios de vivienda, pobreza, trabajo, desempleo o salud entre las clases trabajadoras. Trabajos que confluyen en Estados Unidos durante los años 30 con la investigación de mercados y los estudios políticos de predicción del voto, consolidando definitivamente la nueva técnica estadística que parte del muestreo y la aplicación del cálculo de probabilidades frente a los viejos procedimientos de recuento que significaban los censos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Samuel Stauffer dirige una encuesta sobre actitudes entre los soldados americanos que tendrá una influencia decisiva en la configuración posterior de los estudios de opinión. Finalizada la guerra, se crean institutos de opinión pública en todos los países situados bajo la influencia norteamericana, y la encuesta estadística, basada en muestreo aleatorio y cuestionario precodificado, se convierte en la práctica de investigación social dominante. En la actualidad, las estadísticas se han desplazado de las oficinas y centros especializados hacia otros ámbitos, invadiendo todos los aspectos de la vida social. Los medios de comunicación, la economía, el consumo, las actividades políticas están en conexión directa con los centros de producción y difusión de estadísticas. Muy bien, hasta ahí hemos podido observar un poquito acerca de lo que es la estadística. Y el funcionamiento del estado de bienestar depende en gran medida de la... Recuerden que la estadística pues hoy en día ya es un tema mucho más complejo y también utiliza muchas herramientas virtuales las cuales ayudan a que se realice este proceso, ¿no? Entonces, por eso nos decía, ¿no?, acerca del origen de lo que es la estadística. En este caso, nosotros tenemos que recordar que la palabra estadística pues va a dar o va a provenir de lo que significa lo que es Estado. O sea, ¿qué es Estado en este caso, no? Entonces, desde ahí viene o proviene lo que es la palabra estadística. Muy bien, ahí tenemos historia de la estadística. Y acá, como ustedes pueden visualizar, tenemos los acontecimientos más importantes que hayan podido ocurrir. Desde el año 758, como ven ustedes, de ahí pasa a 1532. Ojo, esto es como si fuera una línea de tiempo.
son los acontecimientos más relevantes de lo que ha estado o a lo que ha ocurrido en este caso, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura del año 758? ¿Alguien? Que diga yo. Recuerden, sumen puntos fáciles. Yo, profesor. Ya está, Yasmín, dale. ¿Ya, profesor, puedo? Dale, dale. Ya, 758. Durante los años posteriores a la caída del Imperio Romano se hicieron muy pocas operaciones estadísticas, con la notable excepción de las relaciones de tierras pertenecientes a la Iglesia, compiladas por Pipino el Breve y por Carlomagno en los años 758 y 762 respectivamente. En Francia se realizaron algunos censos parciales de siervos durante el siglo IX. Excelente. Ahí, muy bien, gracias, Yasmín. Nos dice que lógicamente la estadística, había pocas operaciones, ¿no? Pero vean que se está manejando de esa manera, ¿no? A ver, 1532, ¿quién desea? Yo, profesor. Dale, dale. Yo, profesor. Dale, dale, dale. Ya. En 1532, debido al temor que Enrique VII tenía de la peste, en el año 1532 empezaron a registrarse en Inglaterra las defunciones causadas por esa enfermedad. En Francia, más o menos por la misma época, la ley exigía a los clérigos registrar los bautismos, fallecimientos y matrimonios. Ok, vale, ya más o menos vemos que acá la estadística se está utilizando por otras actividades, ¿no? Muy bien. A ver, había un señor que deseaba leer, 1540. Yo, profesor. Yosimar, dale, Yosimar. 1540, alrededor del año 1540, el alemán Sebastián Muster realizó una compilación estadística de los recursos nacionales, que comprendía datos acerca de la organización política, instituciones sociales, comercio y poderío militar. Muy bien, gracias, excelente. Vamos con 1632, voluntario. Yo, profesor. Ya está, Romario, dale. 1632. Durante un brote de peste que apareció en fines del siglo XVI, el gobierno inglés comenzó a publicar estadísticas semanales en los decesos. Esa costumbre continuó muchos años, y en el año 1632, los llamados Bills of Mortality, cuentas de mortalidad, ya contenían datos sobre los nacimientos y fallecimientos por sexo. En 1662, el capitán John Grote compiló documentos que abarcaban 30 años, mediante los cuales efectuó predicciones sobre el número de personas que morían. 30 años, mediante los cuales efectuó predicciones sobre el número de personas que morirían de diversas enfermedades, así como las proporciones de nacimientos de hombres y mujeres que cabía esperar. El trabajo de Grote, condensado en su obra natural Ars Politica Observations, Mary of y The Bill of Mortality, observaciones políticas y naturales, hechas a partir de las cuentas de mortalidad. Fue un esfuerzo de inferencia y teoría estadística.
Ok, muy bien. Seguimos. 1691. Yo, profesor, César, dale. 1691, Gaspar Neumann, un profesor alemán que vivía en Breslau, se propuso destruir la antigua creencia popular de que en los años terminados en 7 morían más gente que en los restantes, y para lograr hurgó pacientemente en los archivos parroquiales de la ciudad después de revisar miles de partidas de fusiones, pudo demostrar que en los tales años no fallecían más personas que en los demás. Ok, muy bien, vamos con el último añito. Yo, profesor. Dale. Godofredo Aschenwald, profesor de la Universidad de Gotinga, acuñó en 1760 la palabra estadística, que extrajo del término italiano estadística. Creía, y con sobrada razón, que los datos de la nueva ciencia serían el aliado más eficaz del gobernante consciente. La raíz remota de la palabra se halla en el término latino status, que significa estado o situación. Esta etimología aumenta el valor intrínseco de la palabra, por cuanto que la estadística revela el sentido cuantitativo de las más variadas situaciones. Muy bien. Entonces, ahí hemos tenido los acontecimientos más importantes y como ustedes han podido ver y también escuchar a sus compañeros con el tema de la lectura, estos años, y si vemos la evolución de la estadística, pues ha ido cambiando, ¿no? Antes, para ver terrenos, para ver población, para ver defunciones o nacimientos, para comprobar criterios, opiniones, dichos, y hasta que ya viene la situación en 1760, que nos dice que etimológicamente la palabra estado o situación, que es de donde deriva status del latino, entonces esto nos da a entender que ahí ya tenemos el origen de la palabra estadística. Entonces, ¿qué es la estadística? ¿Qué entendemos por estadística? Entonces acá nosotros podemos tener una definición mucho más clara de lo que es estadística, ¿no? ¿Qué vendría a ser la estadística? La estadística es la ciencia cuyo objetivo es reunir información cuantitativa. Cuantitativa. Si estamos hablando de cuantitativa y cualitativa, estamos hablando de cantidad y calidad. Entonces yo necesito reunir una información, lógicamente en números, cantidad, es decir, 10, 100, 20, 1000 encuestas, 1000 entrevistas, 1000 observaciones, 1000 datos, y que sean estos de calidad. Significa que las respuestas sean concretas, que las respuestas sean útiles. Por eso habla de cuantitativa y cualitativa, ¿no? Ahí nos dice, la estadística es la ciencia cuyo objetivo es reunir información cuantitativa relacionada a individuos, ¿okay? Fenómenos, los cuales se consideran como fenómenos, individuos, hechos, acontecimientos, etcétera, se consideran como fenómenos. ¿Por qué fenómenos? No porque sean feos, sino que son hechos que nosotros queremos estudiar. Gracias al análisis de datos se puede deducir algunos significados precisos y poder previsionar el futuro. Es decir, podemos entender cuál es el comportamiento y de acuerdo a lo que podamos entender de este comportamiento podemos ya previsionar, es decir, prever qué puede ocurrir más adelante en un futuro. Entonces recuerda esto, ¿ah? La estadística es la ciencia que trata de la recopilación de información. ¿Para qué? Para que se organice, se presente, se analice y se interprete. Entonces recuerda que son tres aspectos necesarios: recopilación, organización
presentación, análisis, interpretación. O sea, tenemos que interpretar, tenemos que saber interpretar los datos. Entonces, esa vendría a ser la estadística, ¿no? Ahora, importancia. ¿Por qué es importante la estadística? ¿Por qué nosotros podemos pensar que fuera importante la estadística? Recuerden que la estadística nos da a conocer cómo un fenómeno se está comportando. Nos da a conocer cómo un fenómeno se va a comportar. Entonces, la estadística resulta muy útil porque vamos a poder interpretar la información, porque vamos a poder entender la información. Y lo vamos a poder plasmar en datos numéricos. ¿Qué significa eso? Que nosotros en algún momento vamos a poderlo plasmarlo en una gráfica, en una barra o en un cuadro. Y estos números, que pueden estar dados por números enteros o con decimales, o puede estar dado por porcentajes, nos van a ayudar a saber qué está ocurriendo con el fenómeno que estamos estudiando, con el fenómeno que nosotros deseamos estudiar. Entonces, ahí nosotros vemos lo que es la estadística y el hecho de por qué es importante la estadística, ¿no? Entonces, recuerden que la estadística es muy importante. Entonces, tenemos que tener presente esto y, lógicamente, la estadística nosotros vamos a poder verla en todo sentido, en todo momento, ¿ok? En todo momento nosotros vamos a poder visualizar qué es la estadística, cómo se lleva la estadística, cómo interpretamos datos, qué está ocurriendo con un fenómeno, etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo interesante de todo esto es que vamos a poder analizar números, vamos a poder interpretar los números. Y al analizar e interpretar los números, vamos a tener un mejor entendimiento de lo que pueda estar pasando con la estadística en este caso, ¿no? Recuerden que la estadística es la recopilación. ¿Por qué la recopilación? Porque tenemos que buscar esta información. La organización. ¿Por qué la organización? Porque estos números tenemos que organizarlos. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, que es la estadística, así que pon mucha atención. La estadística es la rama de las matemáticas que se encarga de la obtención, organización, análisis, interpretación y presentación de un conjunto de datos con el fin de explicar y predecir algún fenómeno. Es la ciencia de los datos y su razón principal de ser es ayudarnos a comprender mejor los hechos partiendo de la información que nos puede aportar mediante el análisis de datos. Nuestros ancestros del 3000 a.C. utilizaban la estadística para juntar información que necesitaba su gobierno sobre la agricultura y el comercio. Se tiene evidencia que en el antiguo Egipto recolectaban datos sobre la agricultura y años después el Imperio Romano comenzó a contar su población llevando registros de los nacimientos y muertes. Para la Edad Media no hubo grandes avances en esta disciplina, solo se recurría al conteo y registro de datos, pero en la Edad Moderna se realizó el primer censo estadístico moderno en países europeos, que les sirvió de base para calcular la primera tabla de probabilidades de edades. Para el siglo XX, la estadística se hizo más compleja, pues aparecieron varios personajes que se les conocía como estadistas, que aportaron fórmulas y cálculos llevándola de la obtención y registro al análisis e interpretación de datos. Fue entonces cuando dividieron la estadística en dos tipos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva comprende la recolección, organización, resumen y presentación de datos, siendo su principal objetivo describir las características de los datos a partir de indicadores, tablas y gráficos. La estadística inferencial se encarga de hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones después de analizar datos. Con el avance de las ciencias y el uso de la estadística en el desarrollo de estas, se empezó a escuchar conceptos como población, muestra, parámetros, experimentos, variables, media aritmética, desviación estándar, entre otros, como el lenguaje común entre los distintos científicos de la época. En la actualidad,
Sabemos que la estadística es una herramienta muy utilizada en las investigaciones científicas de diferentes campos de estudio, como apoyo para demostrar sus descubrimientos, pero sus aplicaciones van más allá. Tal es así que disciplinas como la economía, psicología, sociología, educación, medicina, salud pública, biología, física, mecánica, finanzas, marketing, entre otras, hacen uso de ella. Facilísimo, ¿verdad? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like. Muy bien. Entonces, ahora nosotros ya hemos entendido un poquito mejor el tema de lo que es estadística, ¿no? Y como ustedes han podido apreciar, es un tema pues el cual nosotros vamos a, o lo vemos día a día, ¿no? Nosotros lo vemos y lo analizamos todos los días. Muy bien, entonces la importancia. Nos dice, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, pues quien realiza los censos, encuestas, etcétera, ayuda a buscar esta información, a recabar esta información por todo el Perú para ver cuánto de población hay, hombres, mujeres, el nivel económico que tienen, etcétera, etcétera. O sea, todo eso abarca, ¿no? Muy bien. Y como vimos en el video, nosotros tenemos lo que es las clases de estadística y tenemos la descriptiva. ¿Y cuál era la otra que escucharon en el video? A ver, ¿quién me dice? Diferencial. Diferencia. Excelente. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí vamos a avanzar. Voy a compartir pantalla y vamos a ver cómo va la asistencia el día de hoy. Ok, entonces vamos a ver el tema del Classroom. Ok, vamos a ver cómo va, cómo está yendo este tema. De paso, si es que alguien faltara, y llamamos la asistencia nueva. Muy bien. Esta es la relación de alumnos que tengo de estadística de contabilidad. Ojo, contabilidad. Luz Alarcón. Presente, profesor. Buenos Muy días. bien, buenos días. Roxana Ancasi. Presente, profesor. Erwin Benito. Presente, profesor. Muy bien. Alex Cristian. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Richard Chagua. Buenos días, profesor. Presente. Muy bien. Ronald Marcos González. Buenos días, profesor. Presente. Perfecto. Abelardo HCC. Buenos días, profesor. Presente. Ya. Alex Jonathan. Buenos días, profesor. Presente. Muy bien. Waldir Mesa. Profesor, buenos días. Presente. Muy bien. Yuri Felicitas. Buenos días, profesor. Muy bien. Yasmín. Nayeli. Buenos días, profesor. Presente. Muy bien. Max Luis Roca. Presente, profesor. Buenos días. Muy bien, buenos días. Sadan Vega Castillo. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, muy bien. Y Liz Fiorella Zapata. Muy bien, Liz. Pregunto, ¿hay alguien que está en la carrera de administración en Zoom y no he llamado? La carrera de contabilidad, perdón, la carrera de contabilidad. Contabilidad. Profesor, disculpe una pregunta. Sí. Cuando traté de entrar me sale de que mi cuenta no tiene acceso. Tu cuenta no tiene acceso. ¿Estás con correo electrónico? Sí, bueno, mi correo es un correo institucional o es por eso que no puede. Ah, es por eso. Tienes que crear ya. tu correo personal. Ya. Muy bien. ¿Alguien más tiene dudas?
Listo, nadie más. Entonces están todos los de contabilidad. Vamos a la lista de administración. Entonces vemos acá, personas. Listo. Edison Almirón. Está ingresando recién. Ronnie Kenji. Presente, profesor. Muy bien. Ediluz Castro. Presente, profesor. Dina Caguana. Profesor, aquí está Edison Almirón, profe. Sí, ya te llamé, no te preocupes. Dina Profe, Caguana. Presente, señal profesor. mi señal está Ya. un poco grave, profe, y no sé qué Sí, me está no te botando eso. preocupes, ya te puse asistencia. Kevin Elvis Chalco. Kevin. No está Kevin. Grover Chalco Mesa. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Maricielo Cruz. Maricielo Cruz. No está. Ahí está. Presente, profesor. Buenos días. Muy bien, buenos días. Romario González. Buen día, profesor, presente. Gracias. Amílcar Guamaní. Buenos días, profesor. Muy bien. Juan Guamaní Almirón. Juan. ¿Está Juan? Ahí, así está. Muy bien. César Guamaní. Presente, profesor. Muy bien. José Alexander Lazo. No está, José. Vilma Roque. Vilma Roque. Tampoco está. Ronald Romario. Presente, profesor, buen día. Muy bien, gracias. Edgar Sano. Presente, profesor. Muy bien. Yosimar Taipe Cruz. Presente, profesor. Muy bien. ¿Hay alguien que no se haya llamado de la carrera de administración? Yo, profesor Brian González Guamaní. ¿Estás en relación acá? No estás, creo. ¿Estás en el Classroom? Brian. Sí, profesor, recién estoy ingresando. Ah, recién. Muy bien. ¿Hay alguien más aparte de Brian? Ingresa de una vez para actualizar. ¿Hay alguien más? Ahí está Brian González, ya está. Muy bien, no hay nadie más. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces como saben, todas las novedades se van a publicar acá en la plataforma. Por favor, pido encarecidamente que no se pongan a crear clases, no se pongan a hacer alguna publicación que no sea del curso, ¿ok? Por favor, el Classroom es para ustedes, es para la parte académica, para la parte de curso. No lo llenemos con cosas que no tienen que ver. Tampoco llenen ustedes su capacidad de memoria de su Classroom con cursos que ustedes quieren crear o que ustedes, no sé qué querrán hacer, pero básense a los cursos que tienen, por favor. Ya la institución está viendo, lógicamente va a ir mejorando poco a poco, vamos viendo qué está faltando y se va mejorando. Todo con el apoyo y respaldo de usted. ¿Ok? Entonces, poco a poco vamos a ir avanzando. Repito, lo que necesito para el curso de estadística es calculadora y un cuaderno. Si tienes un cuaderno a tu costado, un cuaderno manual, sería muy bueno. Porque ahí vas a hacer ejercicios, te vas a equivocar, vas a borrar, etc. Si tienes y sabes dominar y crear un cuaderno virtual, profesor, ¿cómo es un cuaderno virtual? Así como el que yo tengo acá en pantalla. Este es un cuaderno virtual. Entonces yo acá, lógicamente, puedo subrayar, hacer garabatos, etc. ¿Ya? Entonces, si dominan ese tema y pueden entonces tener su cuaderno virtual.
¿Por qué? Porque ahí van a poder hacer ejercicios, van a poder sumar, restar, dividir, etc. La idea es que ustedes trabajen con algo que los pueda ayudar a resolver ejercicios. Recuerden que estamos hablando de estadística, estamos hablando de ejercicios matemáticos, estamos hablando de la parte numérica. Entonces es necesario que ustedes puedan tener todo este soporte de tal manera que puedan trabajar de una manera correcta. Muy bien. Profesor, Muy bien, sí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿cómo puedo obtener esa aplicación o qué cuaderno? A ver, si tienes un iPhone, puedes descargarlo. Este es un iPad y tiene una aplicación que se llama GoodNotes. Voy a mostrar la pantalla. Acá está. Al lado de Nextly, ahí dice GoodNotes. Para los que puedan tener iPhone, los que puedan tener. Ahora, en Galaxy, el Samsung Galaxy, también hay una aplicación, a ver, voy a mostrar pantalla, que te puede ayudar de una u otra manera, ¿ok? ¿Dónde está? ¿Qué es el...? Acá está ya. Estoy compartiendo pantalla del celular ahora y vean que en este caso, si yo quisiera abrir, no sé, un formato PDF, digamos, vamos a abrir un formato PDF. Y acá está Vean que me sale varias opciones. Entonces, lo que yo recomiendo, es el Samsung Note, el que está marcadito ahí, Samsung Note. Yo ingreso ahí y ese también me permite hacer modificaciones, ¿ven? También me permite. Pero la diferencia es que no puedes, creo, agregar hojas, solo con las hojas que tengas. Entonces, hay muchas aplicaciones. Lo ideal es que encuentren una que se acomode a ustedes y lógicamente que no les genere alguna inversión encima, ¿no? Ningún gasto. Esa es la idea primordial. Muy bien. Listo, chicos. Eso es todo por el día de hoy. Si tienen alguna dudita, por favor, dígame para poder aclarar. ¿Dudas? Ninguna, profe. Muy bien. Listo, entonces recuerden que nos volvemos a ver en la próxima sesión de estadística y vamos a seguir trabajando. Que tengan buen día, jóvenes. Profesor. Hasta luego. ¿Sí? Profesor, tengo unos inconvenientes de unirme al grupo del otro para enviar los trabajos. ¿Qué grupo? Sí, es lo que para enviar los trabajos, pues para unirnos era. ¿Pero qué grupo? Algunos, ¿Qué clase? ¿Qué curso? De este curso